Nuevamente iniciando un tema más y esperando que Dios se manifieste a nosotros y nos haga comprender su gracia en favor nuestro. Vamos a estudiar en esta ocasión el fin del tiempo de gracia. ¿Qué tal si como siempre invitamos la presencia de Dios a través del Espíritu Santo para que nuestra mente pueda ser impresionada y que al hojear la palabra de Dios encontremos en ella lo que buscamos? Oremos. Glorioso Dios, nuevamente extendemos nuestras mentes hacia ti. Queremos conocerte mejor. Queremos que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender tu carácter santo, glorioso, bendito. Queremos comprender, oh Dios, lo que costó nuestra salvación. Que eso pueda impregnar nuestros corazones con el fin de sentir gozo en amarte y en obedecerte. Aquí estamos nuevamente. Suplicamos, pues, que tu Espíritu Santo descienda y visite cada uno de nuestros hogares, donde quiera que estemos, nuestros corazones, para que puedan ser guiados a toda verdad. En tus benditas manos nos encomendamos. En el nombre de Jesús. Amén. El tema anterior se llamó Heredero de la Gracia en el tiempo del fin. Vimos que somos la última generación. La palabra de Dios lo dice de esa manera. Perdón. La palabra de Dios indica que la generación que vea todo el cumplimiento de las señales descritas en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, es la generación que, a menos que el Señor la llame al descanso, será la generación que pueda ver el cumplimiento de la esperanza de todo cristiano genuino, que es la segunda venida de Jesús. Antes de que Jesús venga, tiene que preparar una iglesia que soporte verlo venir en gloria. Recordemos que el pecado no subsiste ante un Dios santo. Y cuando Jesús venga va a venir con la gloria de su Padre, con su propia gloria y la gloria de los santos ángeles. Si no estamos preparados, no podremos verlo venir. Esa gloria destruirá todo lo que esté contaminado de pecado. Dios proveyó un plan maravilloso. Y Dios, a través de ese plan, nos regala su gracia. Hemos en el tema anterior visto en sí qué es la gracia de Dios. Fíjense que a las definiciones anteriores, a las definiciones dadas en el tema anterior, vamos a agregar algunas encontradas en el diccionario de la lengua española. ¿Qué es gracia? Vean que no está tan alejado de los conceptos bíblicos. Gracia, beneficio, concesión gratuita. ¿Qué es gracia? Es algo que se nos regala gratuitamente. ¿Qué más es gracia según el diccionario? Perdón o indulto de pena que concede la autoridad competente. La pena del pecador es muerte. Pero viene la autoridad máxima del universo y nos regala un indulto, un perdón, que aunque lo merecíamos, Dios nos declara perdonados. Eso es gracia.
No merecemos esa gracia. ¿Qué más es gracia según el diccionario? Ayuda sobrenatural y don otorgado por Dios al hombre para el logro de la bienaventuranza. Esta está bien cerca de lo que hemos estado estudiando. Ayuda sobrenatural. ¿Para qué necesitamos una ayuda sobrenatural que no está en nosotros? Es para vencer el pecado. Por nosotros mismos, porque nuestra naturaleza es pecaminosa de por sí, es parte de nosotros el pecado. Esa ayuda tiene que venir de arriba, de parte de Dios. Dice ayuda sobrenatural y don otorgado por Dios al hombre para el logro de las bienaventuranzas. O sea que me gusta esta definición, porque todas las religiones actuales, incluyendo muchas religiones cristianas y todas las religiones con orientación allá de la India, China, todas esas religiones dicen que el poder para tener una experiencia superior está dentro de nosotros mismos, contrario a lo que la Biblia dice. El ser humano no se puede justificar por sí mismo, necesita el don de la gracia del Señor. Según el diccionario bíblico, dice que es gracia o bondad, especialmente si no ha sido ganada ni merecida. Realmente nosotros, no es que la raza humana dice, voy a buscar a Dios. El que siempre tomó la iniciativa de buscarnos fue Dios, desde el mismo Edén. No es que Adán dijo, he pecado, estoy desnudo, hoy sí, voy a morir, Señor, ayúdame. ¿Cuándo? Si cuando Jesús llegó a buscarlo, lo que él hacía era esconderse detrás de los matorrales, de los árboles, pero era Dios el que siempre dio el primer paso. Amor salvador de Dios hacia los pecadores. Cuando Jesús dijo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ay, hermanos, esa gracia está funcionando desde la eternidad. La gracia de Dios baja a la tierra y la fe afianza la mano de la gracia y se hace el milagro de la redención. Me gusta mucho una definición que da la profetisa, la hermana White, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 465. Gracia. La gracia es un favor divino inmerecido y el creyente es justificado sin ningún mérito de su parte, sin ningún derecho a presentarse ante Dios. Es justificado mediante la redención en Cristo Jesús, quien está en las cortes del cielo como el sustituto y la garantía del Salvador. Ay, hermanos, esta cita es maravillosa. ¿Quién nos favorece en el cielo? Es la gracia de Jesús a través de sus propios méritos. Él es el que va al Padre y dice, Padre mío, yo lo represento. Yo di mi sangre por él. Por favor, perdónalo. Es así como se da el favor de la gracia divina. Asiento de misericordia. El asunto, cuando nosotros entendemos qué es la gracia, hermanos. Mire, cualquier persona, sin importar la calidad de pecado que ha cometido, vamos a pensar en el ser más terrible
un violador, asesino de niñas, lo que sea. Si ese malhechor entiende su situación y busca a Dios para perdón, Dios no lo puede rechazar. Y sin que este criminal se haya enmendado, en el momento que deposita su caso en forma honesta y sincera, con llanto de arrepentimiento ante Dios, sin que él tenga que hacer penitencia, pagar indultos, pagar indulgencias, y hasta que él ha pagado todo eso, Jesús le dice, te perdono. No, eso viene de la Iglesia Católica, las indulgencias. Por gracia somos salvos. Y Jesús por ese criminal hubiese dado su propia vida si solamente por él hubiera tenido que morir. Eso se llama gracia. Y en aquel momento el pecador es justificado. Jesús lo levanta, lo redime y le da la fuerza para cambiar sus mentalidades, sus pasiones descompuestas, hasta que ese hombre es transformado y ahora va a estar en armonía con Dios y con su ley. ¿Qué hace este hombre al sentirse perdonado? No le queda más que decir, gracias mi Salvador por dar mi vida, y ahora yo te lo voy a demostrar con tu ayuda para estar en armonía contigo y con tu ley. Eso es lo que pasa, eso se llama gracia. Tanto necesitamos que Dios nos perdone con urgencia, como necesitamos que día a día Dios nos regale su gracia para vencer cada defecto de nuestro carácter. Bueno, ahora, habiendo hecho un breve repaso, vamos a comprender la siguiente parte. El fin del tiempo de gracia. ¿Saben ustedes que la gracia de Dios es eterna en sus efectos y en su calidad? Pero llega un momento en que la gracia de Dios termina. Y nosotros vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 6, versículos 3. Pero antes quiero que leamos 6, versículo 6, 5. 6:5 dice, el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Triste la condición que había llegado en el tiempo de Noé. Dice aquí que el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha y que todo designio del pensamiento de ellos era de continuo al mal, al mal, al mal. Ya los límites de la moralidad, de lo bueno, ya no se podían reconocer. La raza humana en aquel momento habían rechazado la gracia de Dios, y ahora Dios tenía que hacer algo urgente para preservar la raza, porque de esa raza iba a nacer el Salvador. Conocemos la historia. Dios no encontró más que a 8 personas, Noé y su familia. De ahí toda aquella raza, hermanos, habían traspasado los límites de la gracia. A Dios le pesó en el corazón saber lo que le iba a pasar a esa raza por misericordia, porque si no, tal vez hasta Noé se hubiera ido en la colada. Y dice el 3, ahora sí, 6:3, Génesis 6:3. Y dijo el Señor,
mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, así sus días serán 120 años. Desde el momento en que Dios pronunció esta sentencia, hermanos, a la raza humana se le iban a dar 120 años en que Noé predicó, armó el arca, gritaba, arrepiéntanse. Este viejito está loco. Viejito tal no hemos visto. Ayudémosle a hacer el arca, pobrecito, para que se le cumplan sus locuras, ¿verdad? ¿Quién va a visto ese semejante barco? ¿Dónde va a navegar si aquí no hay agua? Era grande el oprobio, pero Noé se mantuvo fiel. Día tras día, cada martillazo era una evidencia de que el tiempo se estaba acabando. Nosotros conocemos la historia, lo que pasó. Otra historia que nos dice que el ser humano colmó la gracia, el límite de Dios, es el ejemplo de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Habían llegado a tales límites que cuando Dios mandó a sus ángeles para sacar a Lot, todos, dice la historia, la pueden leer en Génesis, todos los hombres, desde el más chiquitito hasta el más viejo, se ofuscaban buscando a los ángeles para tener relaciones con los ángeles. Era dura la situación ahí. Dios tuvo que destruir esa raza, hermanos, con fuego y azufre, porque Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es gracia, Dios nos salva sin que tengamos que hacer más que aceptarlo y sentir el deseo de ser transformados y perdonados, como para que deje que las situaciones continúen. Dios tiene un límite y en esta ocasión lo que estamos percibiendo a través de las señales de los tiempos es que la gracia de Dios está llegando a sus límites. Babilonia, dijo Belsasar, traigan los vasos de Dios del templo de los hebreos, quiero tomar con ellos y con mis mujeres y mis príncipes, y no respetó. Cubrió su gracia, hermana. Una mano ahí, así, en la pared, una mano gigantesca puso, pesado fuiste en balanza y has sido hallado falto. Esa noche Babilonia cayó. Toda la maldad tiene un límite delante de Dios. Bueno, hay muchos otros ejemplos en la Biblia. Hemos visto en el tema anterior, vimos que hay un punto en que la gracia de Dios, como historia proféticamente para la raza humana, va a terminar. Y por las señales que tenemos, ese momento está llegando a pasos agigantados. Dios, como raza humana, Él, porque no está en la Biblia revelado cuándo la gracia de Dios terminará. No está revelado. Hay señales que nos dicen que esto está a punto de. Pero en el reloj de Dios, Él tiene un día en que dice, hasta aquí. Mi gracia ya no contenderá más con la raza humana. Ellos han tomado su decisión. Tengo un grupito sellado que ha aceptado mi gracia redentora, se ha puesto del lado de la verdad, del lado mío, de mi ley, de mi sábado, y a ese yo voy a proteger. Pero lo demás va a ser cosa delicada, hermanos. Ahora, ¿cuándo se acaba la gracia? Este es el punto que vamos a ver ahora. Bueno, les voy a decir resumidamente. Hay 4 formas en que la gracia se acaba. Número 1, la gracia se acaba cuando nosotros morimos. Número 2,
cuando se rechaza al Espíritu Santo. ¿Ya? Tal vez pondríamos cuando morimos como segundo lugar. Cuando rechazamos al Espíritu Santo, y cada uno lo vamos a ver, cuando rechazamos al Espíritu Santo, cerramos la gracia. Ya lo vamos a analizar. Número 2, cuando morimos. Número 3, se acaba antes para el pueblo de Dios. Ojo con esto, hermanos. Y cuando Jesús termina su obra intercesora, se quita su traje de sumo sacerdote y se pone el traje de venganza para ejecutar la ira de Dios. Ahí se acaba la gracia. Vamos a ir viéndolos paso a paso a ver hasta dónde llegamos. Que Dios nos ayude y nuestras mentes puedan ser impresionadas. Nuestra gracia se acaba cuando rechazamos al Espíritu Santo. En uno de los últimos textos que leímos en nuestro tema anterior, leímos que hay un momento en que el Espíritu de gracia ya no va a contender con la raza humana. Y voy a partir de ese texto en este momento. Hebreos capítulo 10, versículos 26, 27 y 29. Dice la palabra de Dios: si voluntariamente seguimos pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si después de conocer la verdad, si después de oír la oferta de la salvación, de todo lo que Dios está dispuesto a hacer para salvarnos, y nosotros seguimos pecando voluntariamente, ya no queda gracia para nosotros. Ya no queda más sacrificio de Jesús, sino una horrenda espera del juicio y del furor que ha de devorar a los adversarios. Ya no hay más oportunidad. 29. ¿Cuánto mayor castigo merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tiene por impura la sangre del pacto en la que fue santificada y afrenta al Espíritu de gracia? Prácticamente este pasaje bíblico nos está diciendo que podemos estar vivos y ya haber cerrado por voluntad nuestra la puerta de la gracia. Vamos a comprenderlo poco a poco. Aquí llama la atención que la intervención del Espíritu Santo en favor nuestro, si cuando nosotros rechazamos esa voz a través del Espíritu Santo que me dice: estás mal, has pecado, has robado, has mentido, has adorado ídolos, has hecho mal, has codiciado, mire, y nosotros le damos como una voz así a la conciencia, ¿verdad? Llega el momento en que el Espíritu Santo se retira por completo y ya no hay nada que nos pueda convencer de pecado. ¿Y qué es lo que queda? Una horrenda espera del juicio. Cuánto más cuando tenemos por impura la sangre de Cristo, que es la que nos limpia de todo pecado. Cuánto más cuando enfrentamos al Espíritu Santo, que aquí se le llama el Espíritu de gracia. Cuánto más el Espíritu Santo. Algunas religiones dicen que nosotros no tenemos el Espíritu Santo porque no saltamos, no hablamos en jerigonza, porque no hacemos cosas extraordinarias según ellos, saltar, dar vueltas, gritar, porque para ellos esa es la manifestación del Espíritu Santo. Esta vez vamos a dedicar un tiempecito a analizar la obra del Espíritu Santo.
Y vamos a ver que está muy alejada de todos esos conceptos. Vamos a ver en Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice: vosotros también fuisteis incluidos en Cristo cuando oísteis la palabra de verdad. Perdón. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido. ¿Quién se encarga de sellarnos para vida eterna, para que seamos reconocidos como legítimos hijos de Dios? Es el Espíritu Santo. Veamos otro texto. Efesios 4:30. En Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. De Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A Jesús le tocó hacer la obra de sacrificio y ahora de intercesión por nosotros en el cielo. Él dijo: cuando yo me vaya, yo os enviaré a otro igual que yo, que es el Espíritu Santo. Él os guiará a toda verdad. Cuando Jesús entró al cielo, cuando ascendió al cielo, el que entra y el Espíritu Santo que desciende en el aposento alto el día del Pentecostés. En aquella ocasión, ¿quién nos sella para redención? Es el Espíritu Santo. Y aquí dice: y no lo contristéis. ¿Qué es contristar? Contristar es poner triste, es sentirse uno rechazado. Yo creo que la cosa más difícil es cuando nosotros ofrecemos amistad, cariño, amor, ayuda y que seamos ignorados, que seamos como puestos a un lado. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para vida eterna. Por eso es que allá dice en Hebreos: si después de que el Espíritu Santo nos dice estás mal, ve a la fuente de la sangre de Jesús a limpiarte, allí hay consuelo, allí hay perdón, y nosotros seguimos. Llega un momento en que el Espíritu respeta nuestra decisión, tristemente se retira de nosotros, y son esas gentes empedernidas que ya no pueden volver atrás. Tengamos cuidado con esto. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo realmente? ¿Para qué Dios lo mandó? ¿Para qué lo tenemos entre nosotros? ¿Para hacernos saltar? ¿Para hacernos hablar en lenguas? ¿Para qué? Juan 16:7. San Juan 16:7 dice: sin embargo, os digo la verdad, está hablando Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, pero al irme os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Consolador, el Espíritu Santo, Él os convencerá al mundo de pecado. ¿Cuál es la función? Convencernos de pecado, de justicia, de juicio. Cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la función. No ponernos a hablar en jerigonzas, no ponernos a saltar, no ponernos a dar tumbos por ahí, por allá. No, hermanos, la función del Espíritu Santo es convencernos de que hemos quebrantado la ley de Dios. El 16:13, y cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad.
otra de las funciones del Espíritu Santo. Y aún más, miren si en lo que vamos a leer como fruto del Espíritu Santo dice que vamos a dar giros, a saltar, a hacer desorden a la hora del culto. Vean los frutos del Espíritu en Gálatas 5:22. Y la palabra de Dios dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, mansedumbre, dominio propio. Contra estas virtudes no hay ley. ¿Qué ley va a haber si yo amo a Dios y a mi semejante? ¿Qué ley va a haber si yo mantengo gozo en mi corazón? Hermanos, estos son los frutos del Espíritu Santo. No hablar en lenguas, no hablar, gritar y todo eso. Mateo, hay un problema y vamos a ver este problema. Y es aquí donde nosotros podemos estar vivos físicamente, respirando, trabajando, yendo, viniendo y estar muertos sin la posibilidad de salvación. ¿Cómo? Si la salvación es para todos, dice para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios es salvar a la raza humana. Pero como tiene que respetar nuestras decisiones, es aquí el asunto en donde corremos peligro. Miren, vamos a Mateo capítulo 12, 31 y 32. Dice: por tanto os digo, pongan atención a este texto, porque no soy yo, es la palabra de Dios. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Es lo mismo que dice Hebreos. Si voluntariamente, después de conocer la verdad, seguimos en el pecado, ya no queda más sacrificio. Es que es lo mismo. Vale. Dice, y lo leo nuevamente porque quiero recalcar esta parte. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonadas a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. El que hable contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero. Qué tremendo es rechazar por nuestro orgullo, rechazar al Espíritu Santo que nos convence de pecado, que nos guía a toda verdad. Rechazar, dice que aún del Hijo del Hombre podemos hablar terriblemente, pero no del Espíritu Santo. De Mateo nos vamos a ir a Marcos. Marcos, os aseguro que todos los pecados y blasfemias serán perdonados a los hombres, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón, sino que será culpable de un pecado eterno. Miren, a mí estos textos me hacen temblar, hermanos, porque Satanás le mete en la mente a las personas, basta, crea. Y si está en fornicación, no se preocupe, crea que Jesús ya guardó la ley por usted. Tremendos sofismas satánicos. Ahora nuevamente, hermanos, significa Hebreos 10 nuevamente, si voluntariamente seguimos pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
Ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda espera del juicio y del furor del fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuánto mayor castigo merecerá el que pisotee al Hijo de Dios, tiene por impura la sangre del pacto en la que fue santificado y afrenta al Espíritu de gracia? Quiero solamente para ejemplificar contar una experiencia. Esto pasó cuando yo era muy pequeñita. No sé si conocía a este personaje, pero era un dirigente de la iglesia. Porque nosotros creemos que estar dentro de la iglesia ya estamos vacunados con solo estar adentro. Hermanos, Satanás tiene una y mil formas de hacer que el pecado y blasfemia contra el Espíritu Santo incluso nos tome a los que estamos ya creyendo en el Señor. Tengamos mucho cuidado. Mi papá contaba de un hermano y este hermano era dirigente de la iglesia. Nosotros les decimos ancianos de iglesia. Eficiente el hermano, muy misionero y esto y lo otro. De repente todos notaron que el hermano iba bajando en su espiritualidad. Y empezó ya no quería los privilegios en la iglesia y ya no iba a la iglesia, entonces los hermanos lo visitaron. Cuando lo visitaron, el hermano les confesó que él por casualidad había encontrado un libro de Rosacruces. Son libros satánicos, hermano. Y él empezó por curiosidad a fojear ese libro Rosacruz. Y para no hacerles larga la historia, él empezó a practicar el rosacrucismo, que es brujería, satanismo, llámesele como sea. Pero es algo muy fuerte. Y él empezó, al principio, él contó que algo le decía, deja eso, no lo hagas. Pero la curiosidad y el deseo de conocer eso lo fue dominando. Llegó el momento en que él ya no sentía el deseo nada de leer la Biblia, mucho menos de orar, cantar, ir a la iglesia. Ya el otro poder lo tenía poseído. Y contaba a mi papá que una vez hubo una campaña con aquellos proyectorcitos que habían antes, ¿verdad? Estaba llena la iglesia del lugar. Y encontraron a una persona en el balcón de la iglesia, del balcón de la calle, guindadito, escuchando. Algunos lo conocieron y fueron y lo invitaron a entrar. Y dice mi papá que él contestó, no puedo. Hay una fuerza que cuando yo quiero entrar, hay una fuerza que me retiene. No puedo entrar. Esa fue la respuesta. Por otro lado, mi papá también contaba que los aviones cuando van a despegar agarran viada, cierta velocidad, que cuando ellos quieren despegarse, cuando ellos quieren parar o retrocederse, ya no lo pueden hacer y a ley tienen que alzar el vuelo. Y que ese punto donde ellos se despegan de la tierra para alzar vuelo se le conoce como el punto sin retorno. Algo así pasa, hermanos, cuando nosotros rechazamos al Espíritu Santo. Quedamos en manos de Satanás y ya nada puede hacer Dios porque nosotros tomamos la decisión. Podemos seguir vivos, caminando, pero la gracia se cerró. Esa sería la primera forma en que la gracia se cierra. ¿Cuál otra dijimos? Cuando morimos. Cuando nosotros morimos, por mucho que si mis padres estuvieran vivos y yo me muero y ellos quedan y dicen, le vamos a hacer cultos cada 9 días a mi hija, le vamos a hacer esto a mi hija, vamos a hacer lo otro a mi hija para que ella se salve, ya nada se puede hacer, hermanos. Eso es un error tremendo.
Ese es un error tremendo, hermanos. ¿Por qué? Por lo que dice la palabra de Dios. Eclesiastés 9, 5, 6 y 10. Veamos lo que dice este texto. Los vivos saben que han de morir. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. Hasta su memoria queda en el olvido. ¿De qué sirve que me hagan cultos, cabos de año, novenarios, yo no sé, tanta liturgia o cultos para que Dios me vaya llevando a la gloria? Si el muerto nada sabe, hermanos, lo dice la palabra de Dios. Dice, hasta su memoria queda en el olvido. También su amor, su odio y su envidia perecieron ya. Ya nunca más participan en nada de lo que se hace bajo el sol. El texto es claro. Ya nada se puede hacer cuando nosotros morimos. Dice el 10, 9, 10, Eclesiastés 9, 10. Todo lo que te venga a la mano por hacer, hazlo con toda tu fuerza, ahora que estamos vivos. Porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni planes, ni ciencia, ni sabiduría. Si ya no existe nada de mí, ¿para qué seguir luchando por hacerme cultos o tratando de ayudarme después que yo morí? Hermanos, todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer hoy, que estamos respirando y que estamos vivos. El punto aquí es, ¿cuántos años yo voy a durar de aquí en adelante? Ni siquiera a cómo están las situaciones, con una alerta mundial de que estén preparados para un gran terremoto, porque están ocurriendo terremotos, mire, así, día a día en diferentes lugares del mundo. Y terremotos, ayer hubo uno de 7.9, casi de 8 grados. Hermanos, los sismólogos están alertando. No sabemos cuánto tiempo nosotros vamos a vivir. Hay gente que en su casa queda muerta. Con la pandemia no sabemos quiénes lo vamos a sobrevenir, a superar, y quién es gente joven que hemos sabido aquí que está muriendo de esta pandemia. Hermanos, ¿cuánto tiempo nos queda de vida? Salmo 146, 4. Sale su aliento, vuelven a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Tremendo, hermanos. Ahí ya no hay más que hacer. La gracia se cierra cuando rechazo al Espíritu Santo voluntariamente y sigo pecando. La gracia se cierra cuando yo muero. Salmos 88, 10 al 11. Mire lo que dice Salmos 88, 10 al 11. ¿Mostrarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Se hablará de tu amor en la tumba? ¿O de tu fidelidad en el lugar de la destrucción? La respuesta es obvia, no. Ya lo dijo la palabra de Dios. No hay nada que quede vivo de mí cuando yo muera. Entonces, Salmo 6:5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el sepulcro, ¿quién te lo hará? Yo pienso, hermanos, que las religiones que piensan que hay religiones actualmente que dicen que si usted es evangélico, cristiano, se actúa a Jesús, en algún punto está por ahí, ¿verdad? Y poco a poco va llegando a la gloria. Hermanos, la Biblia no enseña eso. La Biblia no, hay un tema anterior, creo que es el tema número 20, no recuerdo, de la serie anterior, donde se habla
extensamente sobre el estado de los muertos. Me gustaría que lo revisaran y lo pudieran estudiar, aunque hemos dicho aquí lo necesario. Ya tenemos dos formas. Cuando morimos, cerramos la gracia, ya no hay más oportunidad, de ninguna manera. Cuando rechazamos al Espíritu de gracia, ¿cuándo más? En el tiempo del fin, la gracia se acaba antes para el pueblo de Dios, por una razón. En el libro Maranata, de la hermana White, dice lo siguiente: los justos vivos recibirán el sello de Dios antes de la terminación del tiempo de gracia. A ver, los justos vivos, ¿se acuerdan que Jesús va a pronunciar una sentencia? El que es justo siga siendo justo, el que es santo siga siendo santo, el que es injusto siga siendo injusto y el impío siga revolcándose en la impiedad. Para el pueblo de Dios y claramente para los adventistas del séptimo día, la gracia se va a cerrar antes que para el mundo. ¿Por qué razón? Nosotros tenemos que dar el fuerte pregón. El fuerte pregón, para que se dé el fuerte pregón, tiene que haber una vida de santidad, una reforma, un reavivamiento dentro de nuestras vidas. Tiene que haber, hermanos, el sellamiento. Si recibimos el sello de Dios, recibimos la lluvia tardía. La lluvia tardía es la que le da poder al mensaje de los tres ángeles, especialmente al mensaje del tercer ángel, para poder dar el fuerte pregón en medio de circunstancias terribles. Cuando se esté obligando a adorar en domingo, el pueblo de Dios va a decir no, y como los hebreos, aunque nos metan a la cárcel. ¿Por qué razón? Porque el fuerte pregón hace un llamado a las iglesias. Jesús dijo: yo tengo otras ovejas que están en otro redil y me conviene traerlas al redil correcto. Bajo circunstancias tremendas, el pueblo de Dios va a predicar el mensaje final, dando énfasis en el sábado como sello de Dios en contra de la marca de la bestia, y va a ser el llamado: salid de ella, pueblo mío. Y allá de aquellos sinceros hermanos en diferentes confesiones religiosas que han estado con ese vacío, van a reconocer el mensaje final y van a salir incluso de la Iglesia Católica, hermanos. Hay gente sincera, más sincera que muchos de nosotros adventistas, solo que no han tenido la oportunidad de conocer las verdades. Pero cuando las vean, las oigan y vean el testimonio, van a salir y van a venir a formar parte del pueblo de Dios que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Entonces, para dar el fuerte pregón, y terminado el fuerte pregón, se cierra la gracia para la raza humana. Entonces, como adventistas, tenemos que dar el fuerte pregón antes del cierre de la gracia. Pero para dar el fuerte pregón, necesitamos estar sellados, necesitamos tener la lluvia tardía para poder hacer ese llamado aún bajo pena de persecución. Entonces, la gracia se va a terminar antes para el pueblo adventista que para el pueblo que está en las demás denominaciones. Bueno, hemos de ser sellados antes. Otra vez la cita, Maranata, página 209. Los justos vivos recibirán el sello de Dios antes de la terminación del tiempo de gracia. En el Mensajes Selectos, tomo 1,
página 224, la sierva de Dios escribió: Dios no nos ha revelado el tiempo cuando terminará este mensaje final. Pero cuando el tiempo de gracia llegue cuando el tiempo de gracia llegue a su fin. Perdón, voy a volverla a leer. Mis lentes a veces se me turba. Dice, Mensajes Selectos, tomo 1, página 224. Dios no nos ha revelado el tiempo cuando terminará este mensaje o cuando el tiempo de gracia llegará a su fin. No está revelado ni en la palabra de Dios, ni en la palabra inspirada, una fecha cuando digamos, miren, ya el 30 de tal mes, de tal año, ahí se acaba la gracia. Pongámonos bien a cuentas con Dios. No existe esa fecha. Lo que sí existe son señales que nos dicen que el momento está llegando. No hay fecha, pero en Mensajes Selectos, tomo 2, página 92, la palabra de Dios dice: El Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. ¿Qué va a quedar formado antes de la finalización del tiempo de gracia? La imagen de la bestia. La imagen de la bestia cuando Estados Unidos se unan los poderes religiosos en Estados Unidos y presionen al gobierno para implantar leyes dominicales que obliguen a todo mundo por obligación de ley a guardar el domingo. Ahí se habrá formado la imagen de la bestia y le va a echar mano al catolicismo y al espiritismo para hacer grandes milagros. Dice que eso se formará antes. Hermanos, ¿en qué momento estamos? Cuando en la historia de los Estados Unidos solo han habido 2 presidentes católicos y este es jesuita, es masón, es católico de raíz y está en total armonía con el papado. Esto está a punto de darse. Eso quiere decir que la gracia está también a punto de terminarse. Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios. Sí, hermanos, cuando se dicten las leyes dominicales, ya usted habrá escuchado que hay un día, que hay una ley y un día que Dios reclama que sea muestra de amor y de obediencia hacia Él. Usted va a tener la oportunidad cuando lleguen las leyes dominicales de decidir como Pedro allá en Hechos. Lícito es obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa decisión muy pronto la vamos a tomar. Eso constituirá la prueba de fe. Hermanos, muy pronto la gracia estará al cerrarse. Dice que esto decidirá el destino eterno de cada alma. O a favor del Señor, o qué, o no. O a favor de la bestia, de su imagen. Quiero leer algunos párrafos. Recomiendo tremendamente el libro Eventos de los Últimos Días. Eventos de los Últimos Días. Ahí están todos los acontecimientos que tienen que ver, hermanos, con el tiempo del fin. En Eventos de los Últimos Días, página 232. Voy a leer. Página 232. Escuchemos esto. Aquí el panorama se expande un poco más.
precisamente antes de que entráramos en el tiempo de angustia, el gran tiempo de angustia, antes, durante el tiempo corto de angustia, cuando hay gracia, dice, todos recibimos el sello del Dios viviente. Entonces vi que los 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos y vi hambre, pestilencia, espada, nación se levantó contra nación y el mundo entero entró en confusión. ¿Qué falta para eso, hermanos? La ONU ya anunció que este año va a haber escasez terrible de alimentos. El ejército de los Estados Unidos está acaparando alimentos en cantidades exorbitantes para sostener el ejército, hermanos. Los vientos, hambre, pestilencia y espada, nación se levantará contra nación y el mundo entero estará en confusión. ¿Qué falta para que se cierre la gracia, hermanos? Si estos acontecimientos los estamos viviendo en una forma que si yo no supiera que me pellizco y digo, ¿estoy viva o no? ¿Estoy soñando o qué? Hermanos, ¿qué más necesita Dios para decirnos que la gracia está por cerrarse? Vi ángeles que iban y venían de un lado a otro del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando en el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es, se acabó. La gracia se acabó. Queda, por así decirlo, solamente un momento de tiempo. Pero aunque ya se levanta nación contra nación y reino contra reino, no hay todavía una conflagración general. Todavía los 4 vientos son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces las potencias de la tierra ordenarán sus fuerzas para la última gran batalla. Ah, hermano, el tiempo se está acortando. Los vientos son tempestades destructivos que hemos visto todo este año y mire ahorita, parte de Europa, parte de Canadá, Estados Unidos, México están siendo congelados. Los carros, hubo un accidente terrible en Texas y más de 100 carros chocaron, creo que hubieron muertos, no digamos heridos. Hermanos, estamos viendo catástrofe tras catástrofe. La gracia del Señor no contenderá mucho más tiempo con una raza que ha decidido rechazar al Espíritu Santo. Cuando Jesús cese de interceder por el hombre, los casos de todos estarán decididos para siempre. Termina el tiempo de gracia. Las intercesiones de Cristo cesan en el cielo. Este tiempo llega finalmente sobre todos en forma repentina. Y aquellos que han descuidado la purificación de sus almas mediante la obediencia a la verdad son encontrados dormidos. El fin del tiempo de gracia vendrá repentina e inesperadamente, cuando menos se lo espere, pero podemos hoy tener un registro limpio en el cielo y saber que Dios nos acepta. Bueno, hermanos,
La sierva de Dios sigue diciendo, el tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Antes del diluvio, después pasará lo mismo que en el diluvio. Después la gente quería salvarse, pero ya la puerta estaba cerrada. Dios la había cerrado y no había poder humano. De igual manera pasará en el tiempo del fin. Las gentes cuando vean las terribles cosas gritarán, querrán ser salvos, pero ya la oportunidad habrá terminado. Que Dios nos ayude, hermanos queridos. Dios está al frente. Desechemos las obras de la carne. Aceptemos la oferta de salvación, hermanos. Ezequiel 36, 26 y 27. Miren lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros. Os daré un corazón nuevo. ¿Qué quiere el Señor? Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu, que es lo que hace que rechacemos. La gracia de Dios es rechazar al espíritu. Él dice, y pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis. No que ya no existen pues las normas y los preceptos. Hebreos 8:10. Este es el pacto, esto es Nuevo Testamento, hermanos. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré sobre el corazón y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Muy pronto Dios hará su extraña obra. Él quiere que nosotros le conozcamos a través del amor y de su misericordia. Ahora, en Isaías 55, 6 y 7, Dios dice lo siguiente: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadlo en tanto que está cerca. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a vuestro Dios, quien es amplio en perdonar. Ay, hermanos, a mí me encanta conocer esta dimensión de Dios. La intención de Dios es salvar, hermanos. La intención de Dios es que nos volvamos a Él. Él es nuestra única oportunidad. Él es el único que puede defendernos, perdonarnos, enternecernos, salvarnos, limpiarnos y darnos su gracia para vencer toda forma de pecado. ¿Qué le responderemos a Él, hermanos? Mi deseo en esta ocasión, en este momento, es que escuchemos esa voz de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid luego, dice Jehová, y estemos a tiempo. Ya no juguemos más con el pecado, hermanos. En pecado nos pasa algo, quedamos sin esperanza alguna. Si morimos en el Señor, tenemos la esperanza de verlo venir y ser resucitados y vivir con Él por la eternidad. No hay pérdida con Dios. Que Dios nos ayude a tomar las mejores decisiones y a buscarlo en tanto que está cercano. Que Dios les bendiga grandemente. Oremos. Alabado y glorificado sea tu nombre, grandioso Dios.
Sabemos que en tu corazón hay aflicción, hay angustia, porque quieres salvarnos, redimirnos, y nos explicas la forma en que tú estás dispuesto a perdonarnos, a redimirnos y a heredarnos la vida eterna. Tú no quieres la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino y que te acepte y que te ame y que se complazca en obedecerte. Muy pronto cada ser humano tomará la decisión de su vida. Sin embargo, creemos que no tenemos la seguridad del mañana, sino es a través de la esperanza bendita en ti. Si este día, oh Dios, fuera nuestro último día, permite, Padre, que cuando tú vengas y que tu Hijo venga en la gloria tuya, oh Dios, podamos ver su rostro. Llévanos hacia ese momento. Toma nuestras vidas, nuestros corazones. Danos la capacidad de decidir de la mejor manera, buscarte mientras puede ser hallado. Gracias, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre. Perdona nuestra maldad y nuestro pecado. Ahí donde estemos oyendo este mensaje, perdónanos, Señor. Límpianos y danos el poder de tu gracia para vencer. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.